Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, antes de comenzar el vídeo, me gustaría decir unas palabras. Mirad a estos pequeños animales. Están sufriendo y es en gran parte culpa nuestra. Porque hemos terraformado el planeta y le impedimos llevar una vida normal, una vida salvaje en la que pueden encontrar agua potable y cazar de una forma normal, sin tener miedo a ser atropellados o vandalizados por seres humanos sin conciencia ni moral, sin honor ni palabra, que descargan su pus y su ira contra estos pequeños seres indefensos. Por eso te pido que hagas redifusión social, que sigas en Twitter y en Instagram, en Facebook, aquellas personas que ayudan a estos animales, que aunque no puedas adoptar o donar dinero, le des un like a su publicación y hagas notar su mensaje. Hagamos entre todos un mundo más justo. Y ahora os dejo con el vídeo. ¿Sabes cuál? La Unión Soviética. La Unión Soviética. ¡Qué La miedo! Unión Soviética. De esta serie, y menos de aquel episodio titulado El fin del mundo. Es la de paz, seguridad y prosperidad en esta región y en todo el mundo. Nuestra meta es Like sheep, they ran toward the slaughterhouse. And waiting for them was the high priest of fraud. I am the only one. Trust me. de que la mayoría de los países musulmanes deben tomar la iniciativa en combatir la radicalización tenida por el terror. No podría haber una existencia con esta violencia. No puede ser tolerada, ni aceptada, ni excusada. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that Que un libro escrito por el exdirector del FBI coloca al presidente Donald Trump como despiadado, mentiroso y esclavo de su ego. Pareciera que el episodio hubiese sido una farsa hecha en tiempos muy recientes. Pero no. Quienes me conocen saben que yo soy muy anti hablar mal de Estados Unidos. Bueno, ¿qué vamos a hacer, presidente? Esto es una masacre por aquí. Entonces ahí el presidente nos dice, nos vamos a rendir. Y el presidente pasa despidiéndose de todos nosotros, dándole la mano, muchas gracias, compañero, y se va. Él iba a ser el último que iba a salir. Siento un disparo de metralleta, muy cerca, ¿no? Y dicen, el presidente ha muerto. Y veo al presidente que está muerto. Porque eso ya es como que la marca, la seña del pedorro. Triunfa en Chile el presidente socialista Salvador Allende. El gobierno de Salvador Allende decreta entre los años 1970 y 1971 la nacionalización del cobre y de diversas empresas extranjeras, mayoritariamente estadounidenses. Conjuntamente, se lleva a cabo un plan de reforma agraria y proyectos populares de educación y salud pública y gratuita. No defiendo una cosa personal, defiendo al pueblo de Chile en su justo anhelo de hacer las transformaciones que le permitan vivir en dignidad, con un sentido nacional distinto y hacer de Chile un país independiente, dueño de su propio destino. Allende emitía su último mensaje al pueblo chileno a través de Radio Magallanes. La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporaciones.
director general de Carabineros. Ante estos hechos, todo me cabe decir a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Momentos más tarde, el general Palacios se adentra en el Salón Independencia de la Casa de la Moneda. El cuerpo de Salvador Allende yace sin vida. Palacios se comunica con el oficial de radio y entrega su breve y fatídico informe. Misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. El fuego, las muertes y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Richard Nixon, instauraron un modelo económico neoliberal y transformaron el golpe militar chileno en el más violento de la historia latinoamericana del siglo XX. Tan solo en sus primeros 6 meses al poder, la dictadura al mando de Augusto Pinochet asesinó cerca de 10.000 personas y en un año realizó 90.000 detenciones, extendiendo la oscuridad y la violación sistemática de los derechos humanos hasta el año 1990. ¿No? Y la culpa de todo la tiene Estados Unidos. Pablo Iglesias es una persona que me tuve que sentar a ver cómo él, como ese soquete, se llenaba la boca hablando de mi país, ¿no? Felándosela a Chávez, al derecho, al revés, del glande a los huevos, del huevo a los al glande, por las venas, palpando las venas, ¿ah? Y por los costados también. Por poco que, o sea, Pablo yo me acuerdo que él era una ralea de españoles, como la basura esa de Chávez, ¿no? Que se debe estar pudriendo bien en el infierno. Bueno, la última década ha sido una década muy auspiciosa para Venezuela en materia social. Nosotros tenemos un registro muy importante de la reducción de la pobreza en Venezuela, pues histórica, sin precedentes, y también del mejoramiento de la igualdad. Explicar lo que realmente ocurrió en su mente. Lo que ocurrió es que se dio cuenta que odiar y tirar mierda sobre el nombre de Dallas, o sea, sobre mí, significaba tener mucho más apoyo que dedicarse a apoyarme o ser mi amigo. Vídeos a promover bulos estúpidos de misterios que no tienen nada de misterio y son todos pseudociencias o bulos ridículos de internet o de la sociedad actual. Y ese amigo suyo lo puso de vuelta y media, tan amigo que era suyo, y a él le causó un revoltijo de panza tremendo. Y yo le apoyé por privado y le dije: ¿What? ¿Qué ha pasado? Voy a leer, ¿es amigo tuyo? Me enteré que hiciste el vídeo sobre el tema después de colgar el mío, la verdad. Dallas, no pasa nada en serio, pero llevo un disgusto que por primera vez y no cuentes nada me provoca estrangular a alguien. Y mira que me he topado con gente de mierda, en serio. Por favor, busca en mi timeline. Observad cómo viene Dross a contarme su drama para que yo le apoye, para que le dé mi consejo. Me vine a contar su drama sin yo haberle dicho absolutamente nada. Y a pesar de eso, yo le apoyé. Le ofrecí mi apoyo. Mientras que a mí... Por eso yo omito hablar mal de Estados Unidos, porque es como que es ya el símbolo del que no sabe qué decir. Por el que estaba tan revuelto a la barriga, le había atacado públicamente. Vaya, Dross, justo lo mismo que te dedicas tú a hacer ahora, ¿verdad? Qué triste. Obviamente condiciones que en toda la región, por cierto, no solo en Venezuela, se empiezan a deteriorar porque obviamente por un lado cayeron los precios de los commodities, cosa que afectó a muchos de los países de la región, a Venezuela
por cierto, 50% cayó el precio del petróleo simplemente. Entonces, lógicamente los ingresos no son los mismos, pero sí hemos visto con optimismo que en el caso de Venezuela no se han cortado los programas sociales, lo cual ha sido muy importante. Otros países sí han tenido que recortar programas sociales. Por eso yo omito hablar mal de Estados Unidos, porque es como que es ya el símbolo del que no sabe qué decir. Hola, buenas, bienvenidos a todos a mi canal. Hoy voy a hablar de política. ¿Por qué? Porque me encanta la democracia. Empecemos. Pues bien, ¿qué está pasando en Venezuela? Las noticias nos dicen que hay hambre, que las elecciones no han sido justas. La perfección, que se garantizó la libertad y seguridad en el voto, que las auditorías de verificación ciudadana fueron absolutamente exitosas y que por lo tanto el resultado de las urnas es el reflejo de un país donde su sistema electoral ha sido perfeccionado y es cada vez mejor, y bueno, donde las autoridades del Consejo Nacional Electoral se merecen todo el respeto y se garantiza por lo tanto la confiabilidad del sistema. Y de repente Estados Unidos encabeza un movimiento para dar un golpe de estado ahí, con sus aliados capitalistas, ¿no? Tanto en América Latina como en Europa. Mientras la injerencia de la crisis venezolana podría ser solo el primer paso. ¿Qué impulsa a Estados Unidos en la región? Así lo señaló el diario estadounidense The Wall Street Journal. La idea de la Casa Blanca consistiría en ejercer una mayor influencia para expulsar de la zona a otras potencias. ¿Es acaso Estados Unidos una especie de patria de la paz? Estadounidense, ese intento de la administración de Donald Trump de expulsar a Nicolás Maduro como apoyando al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Una de la libertad y la democracia están tan preocupados por el pueblo venezolano que no pueden evitar invadir el país. El extenso artículo de Wall Street Journal habla de una nueva estrategia basada en ejercer mayor influencia sobre América Latina. Eso enfocado en dos naciones, Venezuela, que revisábamos cómo se daba esto a través del apoyo al autoproclamado presidente interino de Venezuela, pero también dirigido a Cuba, sobre todo porque, a decir del artículo, la administración de Donald Trump está analizando nuevas medidas contra la isla, enfocados en el tema de seguridad. Esto amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, es uno de los puntos donde se plantea la posibilidad de volver a reasignar o designar a Cuba como país patrocinador del terrorismo y de una u otra forma afectar la presencia de los inversionistas extranjeros que están en la nación latinoamericana, también afectar todo lo que genera el recurso en ese país, y también otro de los puntos que ellos han basado para estas nuevas medidas contra La Habana sería que difunden una visión antiamericana en otras naciones e incluso se están planteando una nueva lista de sanciones contra funcionarios cubanos. Ahora, el tema Venezuela y en este caso también Cuba solo son dos puntos de una triolca que, a decir de John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, se dan con la presencia en cambio también de Nicaragua. Ahí está esa triolca o triángulo del mal, como se podría decir, que lo ha calificado, incluso ha acuñado la frase. Ahí, a decir de Bolton, Estados Unidos espera ver caer cada esquina del triángulo, porque referente. ¿Y sería esa la respuesta adecuada ante una supuesta dictadura? Ir, invadir el país y matar a todo el que se ponga por delante. ¿No dañaría eso más? Tyron, ¿buscan un objetivo a nivel global de alguna manera? Bueno, claro, un objetivo que va más guerra al pueblo venezolano que una propia dictadura. Y si en el hipotético caso de que a Estados Unidos no le interesase tanto el bienestar del pueblo venezolano, ¿qué le importa tanto? ¿Por qué ese empeño en invadir Venezuela cuando realmente Estados Unidos nunca ha tenido ningún problema en tratar con dictaduras? Allá el tema de la región latinoamericana y enfocado también en tres grandes naciones que para Estados Unidos nunca les ha generado una conformidad. Nos referimos a Rusia, Irán y China,
que Estados Unidos intenta de una u otra forma debilitar esa presencia y relaciones que tiene con algunas naciones latinoamericanas, en este caso con Cuba y Venezuela, porque ahí, a decir del artículo de Wall Street Journal, de fracasar esta nueva estrategia de los Estados Unidos, dejaría a Venezuela y a Cuba como los personajes de la geopolítica, esto en referencia a David y Goliat. Serían los nuevos David y Goliat de la geopolítica actual, porque estarían ganándole a una estrategia que por varios años ha intentado debilitar esa relación que existe, al menos con países como Rusia, Irán y China. Ahora, ha financiado dictaduras, ha tratado con dictaduras y ha puesto a dictaduras en el poder, como Pinochet o al régimen de Irán actual. Lo puso Estados Unidos para derrocar al Shah que había antes. También puso Estados Unidos a Saddam Hussein, ¿no? Cuando una vez que Irán ya no era el aliado que esperaba, un aliado incondicional, que es lo que Estados Unidos espera de todos sus aliados, pues Estados Unidos puso a Saddam Hussein. Estados Unidos financió a Al Qaeda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema real de Nicolás Maduro? ¿Por qué ese afán de derrocarlo sí o sí? Ya secuestraron a Chávez. Abril de 2002. Fecha que marcó la historia de Venezuela como el nefasto capítulo en el que la oposición, dirigida por el gobierno de Estados Unidos, ejecutó un golpe de Estado contra el presidente constitucional de la República, Hugo Chávez Frías. La CTV, Fedecámaras, los dirigentes de los partidos de oposición, los llamados meritócratas de la élite de la vieja PDVSA y todos los medios privados de comunicación, al unísono, convocaron una huelga general acompañada con específicos planes encubiertos, efectivamente dirigidos por la CIA, que implicaban la ubicación estratégica de francotiradores y un grupo de policías metropolitanos, pagados para matar venezolanos y venezolanas de ambos bandos políticos, con certeros tiros en la cabeza o, en su defecto, con disparos a quemarropa. Esto fue constatado por los médicos tratantes a través de las heridas impregnadas con tatuajes de pólvora. 11 kilómetros separaban la marcha de la oposición permisada hasta Chuao y la concentración revolucionaria que protegía durante 3 días el Palacio de Miraflores y sus alrededores. Cumpliendo con el guión establecido, los dirigentes de la oposición deciden irresponsablemente desviar su marcha hacia el Palacio de Gobierno, con el claro objetivo de que se produjera una confrontación y, en consecuencia, una desgracia de impacto nacional e internacional, cuya responsabilidad sería atribuida al jefe del Estado, siendo la excusa perfecta para que más de una centena de traidores del alto mando militar, aliados al plan premeditado, le solicitaran la renuncia al presidente Chávez. Y casi lo ejecutan sus propios hombres. Siguiente paso de la CIA. 10 militares del alto mando realizan una reunión al este de Caracas para grabar la proclamación del levantamiento militar contra el presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada. Discretamente convocaron al lugar a ciertos periodistas como Otto Neustall, corresponsal de CNN, quien meses después fue clave para revelar el monstruoso plan de factura gringa. Se fueron poniendo sus uniformes de gala, estaban en el uniforme de campaña, y aparentemente habían coordinado un equipo de microondas para poder transmitir la señal, porque esta señal iba a significar una especie de código para que en otras partes del país se levantasen y apoyasen la insurrección militar que estaba en camino hasta ese momento. Habían alertado sobre la posibilidad de que hubiera violencia en la marcha. Incluso al vicealmirante Ramírez Pérez, quien sería nombrado por Carmonestanga al día siguiente como ministro de la Defensa del golpe de Estado, y a sus cómplices les dio tiempo de ensayar. Así lo relató el periodista Otto Neustall. Entonces ellos hagan el ensayo, ellos hacen el ensayo y yo lo grabo, graba mi equipo. Pongan atención a las palabras de Neustall, que develan el macabro plan, el cual implicó hasta la grabación de un ensayo o prueba previa al aire, afirmando que ya habían fallecidos en las calles de Caracas, cuando a esa hora no había sido asesinado el primer venezolano. Todos los dirigentes de la oposición, antes de las 3:20 de la tarde del 11 de abril, se retiraron de la marcha y dejaron a sus seguidores como carne de cañón para completar el plan.
El opositor Enrique Mendoza y la policía del estado Miranda secuestraron el canal Venezolana de Televisión y su señal fue sacada del aire, mientras los medios privados transmitían dibujos animados para contrarrestar la libertad de expresión del pueblo chavista que ya se articulaba en las calles masivamente. Y la Casa Blanca dio su apoyo público al autoproclamado dictador con su junta de transición. Sobornados por el imperio americano. Pero al final, Chávez ahí con sus dos huevos le dijo: mira, hijo, yo entiendo que tú seas un soldado y que estés mandado, pero también te lo digo, hermano, yo soy el presidente de la República, tú no me puedes matar. Como en un concurso de belleza, varios finalistas habían sido preseleccionados por el gobierno norteamericano para asumir la muy mencionada transición. Pero el de rasgos más fascistas, el empresario Pedro Carmona Stanga, quedó al frente del decreto que derogó todas las instituciones democráticas del país en un instante. El decreto de Pedro el Breve fue leído el 12 de abril ante la nación y aplaudido por una jauría de sedientos de poder. Sin embargo, con la declaración del fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, quien salió al aire con el pretexto de que renunciaría públicamente a su cargo, los acontecimientos comenzaron a cambiar para revertirse totalmente en 48 horas. Durante cada minuto de este oscuro capítulo de la historia venezolana, el bravo pueblo de Venezuela, chavista y revolucionario, salió a reclamar el secuestro de Chávez y a dar la vida por su líder y presidente. Y no lo mataron. Después de estar incomunicado y retenido ilegalmente en 5 lugares, el presidente Chávez regresó al Palacio de Miraflores para dejar una marca inédita en la historia. El único presidente secuestrado y derrocado por el gobierno de Estados Unidos y a la vez el único presidente devuelto a sus facultades constitucionales por la osadía y el valor de millones de patriotas anónimos que lo rescataron y derrotaron al imperio más genocida y sanguinario, solo con ideas, pasos en las calles y una heroica voluntad. ¿Saben qué? Lo único es que jamás me imaginé que regresaríamos tan rapidito. Entonces, sí, es muy fácil decir, bueno, pero el comunismo es algo malo, ¿no? O al menos eso es lo que nos han dicho en las noticias. Pero ¿y si repasamos la historia un poquito más a fondo? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en total alza económica, debido a que tenía la posibilidad, ¿no? Y la obligación de reconstruir la Europa occidental destruida tras la guerra. Pero ¿qué pasó con Rusia? Porque todos conocemos ya esa parte, ¿no? Que después de que Europa ya se volviese autosuficiente para administrar sus propios recursos y construir sus propias infraestructuras, pues ocurrió el crack, ¿no? El gran crack de Estados Unidos. Después de esa gran inflación que hubo, como esperando que la demanda nunca fuese a bajar, ¿no? Que Europa siempre se estaría reconstruyendo. Y este es realmente uno de los grandes problemas del capitalismo, ¿no? La especulación. Pero no es el único.
Pero ya pasaremos a eso. Primero, ¿qué pasó con el comunismo, no? Después, pues realmente experimentó también un crecimiento, a diferencia de lo que los periódicos occidentales nos han vendido siempre, ¿no? Nuestro modelo crea pobreza, 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 pobreza. Guatemala, con una sociedad de fuerte tradición oligárquica. Un país donde la mitad de los hijos de las familias rurales mueren de enfermedades relacionadas con el hambre antes de cumplir los 5 años, donde una proporción de la fuerza de trabajo está desempleada, mientras que el 2% de la población controla el 72% de la tierra cultivable, y por si fuera poco, un solo propietario extranjero, la United Fruit Company, y su subsidiaria, la Compañía Agrícola de Guatemala, aparecían como el mayor latifundio del país. 230.000 hectáreas sin uso útil. El 15 de marzo de 1951 asume la presidencia de la República de Guatemala el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, quien había resultado electo con el 65% de los votos en las elecciones de 1950, y con el conjunto de objetivos a perseguir: transformar al país en una sociedad capitalista independiente y moderna, con el menor costo social y la mayor dignidad nacional. El 17 de junio de 1952, el presidente Jacobo Arbenz Guzmán promulgó la Ley de Reforma Agraria, que tenía por objeto liquidar la propiedad feudal y, en acto histórico de justicia social, darle tierra al campesino que la trabaja. A partir de junio de 1952 y hasta el día de su renuncia, Arbenz firmó decretos expropiatorios de 495.843 hectáreas de tierra ociosa acaparada durante siglos como símbolo de estatus y de poder arbitrario. Repartió créditos por más de $18 millones. Estableció el pago en dinero y en bonos del Estado por el valor de la tierra expropiada. La United Fruit controlaba directa o indirectamente los 3 únicos puertos de Guatemala y el transporte ferroviario. Cuando llega al poder el general Dwight Eisenhower, Richard Nixon como vicepresidente y con él John Foster Dulles al Departamento de Estado y su hermano Allen Dulles como director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, quien había sido presidente de la United Fruit Company, convierten una discusión de carácter privado en un conflicto oficial entre 2 naciones. De ahora en adelante no se tratará del pueblo de Guatemala contra la United Fruit, sino del comunismo contra el derecho de propiedad, la vida y la seguridad del hemisferio occidental. Así como se llega a formar el Triángulo, Departamento de Estado, Agencia Central de Inteligencia y la United Fruit Company, que ideó el plan maestro conocido como Operación Éxito. Las fuerzas de la derecha lograron confundir a importantes sectores de opinión pública con una eficaz campaña anticomunista. Pusieron a funcionar la maquinaria de mentir formada por las agencias de prensa internacional, diarios subvencionados, revistas anticomunistas e intelectuales pagados por la CIA, que firmaban artículos en diarios y revistas. Se bombardea a la opinión pública mundial con declaraciones, panfletos, fotografías, películas, noticias y artículos sobre atrocidades comunistas en Guatemala. El arzobispo de Guatemala, Mariano Rosell Arellano, exhortó a la población a sublevarse contra el comunismo, enemigo de Dios y de la patria. Mientras la United Fruit proporcionaba los millones de dólares necesarios para comprar patriotas guatemaltecos, desempleados caribeños, técnicos y pilotos norteamericanos, aviones y bombas incendiarias, armas y municiones, Estados Unidos estableció en Honduras y Nicaragua campamentos de entrenamiento para una fuerza invasora. Tras una semana de ametrallamientos, bombardeos e intensos combates, el presidente de la República, coronel Jacobo Arbenz, decide renunciar el 27 de junio de 1954. Posteriormente, es humillado y expulsado a México. La
intervención de Estados Unidos fue una respuesta directa al intento de un gobierno elegido constitucionalmente de cumplir su promesa de campaña electoral de entregar las tierras no cultivadas a los campesinos pobres. La transición de la reforma agraria al terror empezó inmediatamente después del golpe. Al tomar el poder, Castillo Armas devolvió las tierras a la United Fruit, dejó que los dueños de los plantíos redujeran el 30% de los salarios, clausuró los periódicos de oposición, aplastó el sindicalismo libre, torturó y asesinó a miles de opositores. Pobreza y pobreza. Lo creasteis en la Unión Soviética. Pero si tan mal fue con el socialismo, ¿por qué la mayoría de los que lo vivieron quieren que vuelva? Y es verdad que se fueron, pero no se cuenta la segunda parte. La segunda parte que en la Alemania del Este, en el Berlín actual, siguen votando a los antiguos comunistas. Pero si tan mal fue con el socialismo, ¿por qué la mayoría de los que lo vivieron quieren que vuelva? Y es verdad que se fueron, pero no se cuenta la segunda parte. La segunda parte que en la Alemania del Este, en el Berlín actual, siguen votando a los antiguos comunistas. Nuestro modelo crea pobreza, 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 pobreza y pobreza. Lo creasteis en la Unión Soviética. Vamos a ver lo que no nos han contado sobre la Unión Soviética. Esta es la evolución del PIB ruso en los últimos años del régimen zarista, prácticamente estancado hasta que se produce el origen de la Unión Soviética. Lo primero que harán será una reforma agraria que otorga a los campesinos propiedad sobre la tierra. En 1921 se creará el Gosplan, el centro de planificación. Será un primer plan basado en la electrificación del país, necesario para desarrollar toda una serie de infraestructuras en un país en el que casi no había nada. Esto es lo que sucede con el PIB soviético cuando se inicia el Gosplan. Lo que muestra que la manera en la que los soviéticos habían organizado la economía no era un fracaso para nada. Hasta 1970, el crecimiento era alto. La única caída significativa fue durante la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que, a diferencia de lo que nos vende Hollywood, fue ganada a los nazis gracias a la Unión Soviética. Europa y la URSS habían quedado devastadas tras la guerra. Elaboraron lo que más tarde se convertiría en el Programa de Recuperación Europea, que lograría levantar nuevamente a la Europa occidental. Europa necesitó que los Estados Unidos inyectaran cantidades ingentes de dinero para relanzar su economía. La Unión Soviética no. La URSS se desarrollaba más rápido que los países avanzados. En el año 1963, Rusia había pasado de un sistema monárquico con una economía agrícola atrasada a multiplicar por 52 su volumen industrial gracias a la economía planificada. La primera vez en la historia que un país alcanza tales cotas de desarrollo sin esclavizar o robar los recursos naturales de países subdesarrollados como hace Occidente. Y la calidad de su industria a menudo superaba a la occidental. En la antigua Alemania del Este, la economía comunista más eficiente, las normas estipulaban que las neveras y las lavadoras debían funcionar durante 25 años. En 1981, una fábrica de Berlín Este empezó a producir una bombilla de larga duración. Los responsables de la fábrica presentaron la nueva bombilla en una feria internacional en busca de compradores occidentales. Cuando los fabricantes de Alemania del Este presentaron estas bombillas de larga vida en la feria de Hannover de 1981, sus colegas del oeste dijeron: «Os quedaréis sin trabajo». Los ingenieros de Alemania del Este dijeron: «No, al contrario. Conservaremos nuestros trabajos si ahorramos recursos y no malgastamos tungsteno». ¿Pero qué pasó entonces? Porque si todo iba maravilloso en el cuento del socialismo popular, a pesar de no haber libertad de expresión aparentemente, ¿por qué de repente baja la nube, no? ¿Por qué la fiesta se acaba? Pues porque Estados Unidos descubrió la gran forma de hacer tambalear a sus enemigos y volver a retomar el poder.
como el imperio que a sí mismos se ven, ¿no? Como a ellos mismos se ven, como un gran imperio. Y es a través de los aranceles, a través de los castigos económicos a los países que ellos consideran rivales. Al dólar estadounidense se ha impuesto como moneda internacional de intercambio económico y como forma de reserva federal para muchos países como Argentina. Estados Unidos tiene la capacidad de imponerte sanciones o aranceles a la hora de comerciar con el exterior, por ejemplo, ya que tú vas a tener que transformar tu moneda en dólares en orden de poder comerciar con otros países. Y así es como consiguió hundir a la Unión Soviética. Seguiremos exponiendo a la corrupción de Maduro y la acción de hoy asegura de que ya no eludirán ni usarán los activos del pueblo venezolano. También le pedimos al gobierno militar venezolano y fuerzas de seguridad que acepten la transición pacífica y democrática. Entonces, Venezuela. Esto es lo que pasó, ¿no? Y Estados Unidos le impone esos aranceles. Otra vez, el asedio del imperio, ¿no? Para que Venezuela no pueda comerciar ni tampoco traer productos de primera necesidad para su pueblo. Y encima se tiene que enfrentar a golpes de estado, OPAs hostiles y acaparamiento por parte de una oposición que claramente no se preocupa por el pueblo, sino por ostentar el poder y contentar a sus amos. Entonces, el capitalismo, la única forma de que tiene realmente de ser sostenible es a través del expolio, a través del robo, ¿no? Y eso es precisamente lo que pretende hacer en Venezuela. Robar sus recursos y tener un poco más con lo que pagar su propia deuda o los intereses que genera la deuda. Podría ser, señores, que estuviésemos siendo manipulados, descaradamente engañados de manos de la prensa, que se hacen llamar aquellos que sienten pasión por la información, por descubrir la verdad, ¿no? Que son el Indiana Jones de las noticias, pero que no son más que vendidos del poder. Podría ser que es toda una suerte de plan en orden de seguir controlando los recursos para que un 1% de la población mundial controle un 97% de los recursos naturales del planeta. Porque realmente hay que pensarlo, ¿no? Si realmente un 1% de la población tiene como más de un 90% de los recursos, tiene muchos recursos, ¿no? Para hacer y rehacer. Ni casualidad. Entonces, lo que vas a ver a continuación es fruto de un colosal trabajo del canal en YouTube Deadspin, quien acumuló horas y horas de metrajes de noticieros en todo ese país durante el último año e hizo una edición a prueba de balas. Insisto, desafía toda posibilidad de coincidencia. Te lo voy a presentar por primera vez subtitulado al español. Y por favor, no olvides hacerte, en todo momento, las preguntas. ¿Qué buscan con esto? Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities.
We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about trouble and trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Como te dije anteriormente, estos metrajes fueron tomados de horas y horas de noticieros durante los últimos 12 meses. Acá se ve claramente marcado un patrón. Y todo es extremadamente peligroso, porque no se supone que los noticieros deban tener un guión. Ello es prueba de que más que noticias, venden una suerte de serie que se transmite todos los días, o de película, un programa de entretenimiento. Ello es prueba también de que más que noticias, lo que hay acá es una agenda, un masaje cerebral prolongado, y todas las reflexiones que hay en medio te las dejo a ti. ¿Cómo logran que todos los reporteros en todas las cadenas, algunos incluso como CNN y Fox, que se supone están encontradas ideológicamente, digan lo mismo? Pasa que canales hay muchos, pero los dueños son unos pocos. Me perdonan la comparación, pero es casi como la lucha libre, siempre con nuevos personajes, siempre vendiendo un producto definitivo y único entre comillas en la forma de una persona. En Estados Unidos cabe preguntarse si realmente existe tal cosa como el anti-establishment y si se puede confiar en él. En nuestros lugares del mundo me pregunto, ¿no has notado que las tendencias que nacen en Estados Unidos acabamos copiándolas en cuestión de 2 a 5 años? ¿Cuánto tiempo irá a pasar antes de que nuestras noticias, entre comillas, suenen así? This is extremely dangerous to our democracy. 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 ¿Se preocupa realmente Estados Unidos por los venezolanos? ¿Se preocupa siquiera por sus propios ciudadanos? Donald Trump ha cerrado el gobierno de Estados Unidos y lleva ahora mismo un mes cerrado. Y todo porque la oposición no le va a dar el dinero para construir el muro. Y evidentemente los mexicanos tampoco. No jodas. Y resulta que los funcionarios públicos de Trump llevan un mes sin cobrar. Sí que lo preocupa al señor Donald Trump, ¿no? Que, coño, los derechos mínimos de la población. Y lo más curioso de todo es que parte de esos funcionarios están fuera de Estados Unidos librando una guerra y no van a cobrar este mes. ¿Se preocupó Estados Unidos por sus ciudadanos cuando los secuestraba? Quiero aclarar desde el vamos
El proyecto MKUltra fue real. Hubo un escándalo tan grande durante la década de los 70 que una comisión presidencial tuvo que desclasificar sus archivos secretos. El escándalo, a pesar de haber sido en una era donde el Internet no existía y los medios no estaban masificados, fue tan, pero tan grande y tenía implicaciones tan siniestras que fue de talla mundial. Todos se enteraron de que el proyecto MKUltra, iniciado bajo el aval del gobierno de los Estados Unidos, estuvo experimentando con seres humanos durante 22 años. Había empezado por orden de Allen Dulles, director de la CIA, en el año 1953 y se le puso fin en el verano del año 1975, tras un escándalo que había durado más de medio año a raíz de un artículo muy arriesgado que publicó el legendario periódico New York Times en diciembre de 1974. ¿Se preocupó Estados Unidos por sus soldados cuando la CIA les dio un soplo de que Pearl Harbor, las costas de Pearl Harbor, iban a ser atacadas por los japoneses y que sus tropas estacionadas ahí iban a sufrir grandes bajas? No, Estados Unidos dejó que pasase para poder invadir Japón directamente como pretexto de que ellos habían empezado un ataque directo contra ellos. ¿Se preocupó Estados Unidos por los derechos de los civiles cuando arrojó 2 bombas nucleares sobre poblaciones que estaban rendidas, cuando Japón estaba pidiendo la paz y ya se había retirado de todas las colonias? No, Estados Unidos lo que quería era demostrar al mundo que tenía el poder de la bomba nuclear y tiró 2 bombas nucleares sobre ciudades llenas de civiles. ¿Se preocupa Estados Unidos siquiera ya de mantener las apariencias? Décadas de años de guerra en Oriente Medio, siempre con un pretexto. Decenas de regímenes, de dictaduras que se han puesto a dedo de Estados Unidos para beneficiar los intereses económicos de Estados Unidos. Y Venezuela solo es un país más donde van a poner otra dictadura en orden de conseguir petróleo, oro, gas, metales preciosos y toda clase de recursos naturales que tiene Venezuela. Porque no se equivoquen, señores, Venezuela es una tierra muy rica y el imperio tiene los ojos puestos en ella. No nos dejemos engañar, porque es la misma historia de siempre. Desde prácticamente la fundación de Estados Unidos han estado robando y saqueando las tierras de otros. Primero fueron la de los nativos americanos, luego se extendieron a las islas adyacentes, México, a América Latina. Décadas de años de guerra en Oriente Medio, siempre con un pretexto. Decenas de regímenes, de dictaduras que se han puesto a dedo de Estados Unidos para beneficiar los intereses económicos de Estados Unidos. Y Venezuela solo es un país más donde van a poner otra dictadura en orden de conseguir petróleo, oro, gas, metales preciosos y toda clase de recursos naturales que tiene Venezuela. Porque no se equivoquen, señores, Venezuela es una tierra muy rica y el imperio tiene los ojos puestos en ella. Y ya está bien de secundar estos asesinos en serie. Cada 4 años tienen una guerra, un cambio de régimen en un país extranjero, es decir, imponer un dictador en otro país o un conflicto bélico de cualquier clase. Tienen una guerra por cada 2 o 3 años. Y eso desde su fundación. ¿Cuándo vamos a ver que no van a ayudar a nadie? Que solo van a ir a robar y a ver lo que sacan.
Y bueno, con esto me despido. Abrid los ojos, no os dejéis manipular, siempre mirad por vuestro propio interés. Porque os lo digo, no fue el tío Trump el que os consiguió jornadas laborales de 8 horas, ni fue el tío Trump el que os consiguió un sueldo digno. Porque si fuese por ellos, ni siquiera cobraríais. ¿Para qué? Mejor que salga gratis la mano de obra. De hecho, si fuese por ellos, la esclavitud seguramente nunca se habría abolido en Estados Unidos, como muchas otras tantas cosas. Entonces, dejad de mirar al socialismo como el enemigo, porque es el socialista el que quiere que tú tengas un sueldo digno, que tú tengas seguridad social y derecho a una casa y a una vida digna. Y está claro que todos queremos eso, ¿no? ¿O qué? O lo que queremos es que Estados Unidos tenga poder por alguna razón, que a mí se me escapa de la cabeza, ¿no? Porque está claro que lo que nos vende la prensa, que Estados Unidos es la salvadora del mundo, coño. Pero vamos a tener dos dedos de frente. Ir a un país y bombardear ciudades de civiles matando a mujeres, niños, perros y todo lo que se ponga por delante no es lo que hace un héroe. ¿O sí? No sé. Y muchos me vendrán a justificar la guerra. Pero es que la guerra que hace Estados Unidos no se puede justificar. Gracias a todos por escuchar y por ver este vídeo. Si te ha gustado o si estás de acuerdo, dale like y compártelo para que otros sepan y vean lo que está pasando en el mundo. Que no nos callen. Suscríbete si te ha gustado para ver más contenido en mi canal. Un abrazo y hasta pronto. Da-dun, da-dun, da-dun.